Vamos haciendo la introducción de a poco, parece. Bueno, aprovechar primero de agradecer a la Cámara Británica por el espacio, por el tiempo que siempre tenemos aquí en el Comité de Innovación, Comité de STEM básicamente, con distintos temas de actualidad que nos surgen desde las tendencias de mercado, desde las mismas necesidades de los socios de la Cámara y también de actualidad de las noticias de prensa del día a día. Así que aprovechar, agradecer a la Cámara por este espacio que nos da, aprovechar de agradecer también a Isabel, que nos ayuda a gestionar todos estos espacios y que después posteriormente nos ayuda a la edición y a la publicación de todos estos eventos. Así que muchas gracias, Isabel. Y en segundo lugar, darle las gracias también a nuestra invitada especial. Hoy día es un webinar en formato más cercano con Nancy. Nancy, cuando estábamos viendo los temas que íbamos a tratar, dijimos, bueno, hoy día está muy, no solamente en la prensa, sino que muy quizás en la incertidumbre pública o también la esperanza pública, todos los temas de litio, así que invitamos a Nancy. Nancy es directora actualmente de NAMI, presidenta del directorio. A su vez también es ingeniera civil e informática, magíster en innovación, tecnología y emprendimiento. Preside el consejo también asesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alberto Hurtado y está presente en múltiples actividades con una larga trayectoria. Así que muchas gracias, Nancy, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Joana, y a la Cámara por la invitación y por este espacio y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Nancy. Esperemos que esta tarde lo pasemos bien, lo relajemos un poco y conversemos de este tema que está tan en actualidad, con una conversación abierta, donde lo primero es invitar a todos los que se van sumando a dejar preguntas y respuestas en la medida que se va desarrollando la conversación, para invitarlos también para que sea participativa. Vamos a ir sacando las preguntas a medida que caigan, pero la idea es también dar un pequeño contexto para sumar también a la conversación de la conversación de hoy día. Nuestra intención es marcar un poco la tendencia, la hoja de ruta de este tan llamado e importante también mineral litio, donde Chile juega un rol muy protagónico también en la región. Y como contexto puedo decirles que en un mundo impulsado por la innovación y la búsqueda de soluciones sostenibles, el litio ha emergido como un protagonista clave en el ámbito tecnológico y energético. El litio es un químico ligero y altamente reactivo, se ha convertido en un pilar fundamental de la revolución tecnológica actual. Su capacidad para almacenar y liberar energía de manera eficiente ha dado lugar a avances significativos en la electrónica, la movilidad y la energía renovable. A medida que la demanda de baterías de alta capacidad continúa en aumento, es esencial también comprender cómo se extrae, cómo se procesa y cómo se utiliza este valioso recurso en forma responsable, pero también sostenible en el tiempo. El uso del litio en todos los dispositivos móviles, en todo lo que se pretende de electromovilidad, ya sean vehículos de transporte público o privado, está impulsado por este mercado. No obstante, lo que no está garantizado en el mercado del litio es que se mantengan estas mismas tasas de crecimiento constante por los próximos 10 o 20 años, porque las tecnologías también van variando y moviéndose. Pero lo que sí hay que considerar y aprovechar es la bonanza hoy día que tenemos, y que se ha hecho del litio y que ha subido por lo demás un 1200% en los últimos 2 años. Chile es un país con la mayor reserva de litio a nivel mundial y el segundo productor después de Australia. Sus reservas que se encuentran en salares, particularmente con la ventaja competitiva que posee un salar, como ejemplo el salar de Atacama, por la concentración de litio que tiene y otros coproductos minerales. Nuestro país, en resumen, es un país tremendo que tiene un potencial muy grande de aumentar su desarrollo minero en este producto, dada la capacidad instalada, conocimiento y la tecnología que tienen las empresas que actualmente operan en el país. Y en ese contexto, Nancy, empezamos ya la conversación y tan importante, y agradecemos también la transferencia de toda la experiencia y el conocimiento que tiene, para invitarte ahí también a responder las preguntas más básicas. ¿Qué es el litio y por qué es tan relevante para la industria tecnológica y para la industria también energética? Bueno, primero quería partir por comentar un poco más del contexto, de dónde surge toda esta necesidad, que yo creo que es importante que tomemos conciencia de eso. O sea, estamos ante una crisis climática que se volvió urgencia, ¿cierto? Y esa crisis climática que ya se volvió urgencia nos pide cambios, ¿ya? Y esos cambios tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esos cambios tienen que ver principalmente con las fuentes energéticas, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un gran cambio en las fuentes de
producción de energía. Y ahí es donde empezamos a tocar por qué la importancia de los minerales, y no solamente del litio de Chile, sino que también del cobre, ¿ya? Eh, el 75% de los gases de efecto invernadero, de hecho, provienen del sector energético, y por lo tanto, si uno dice dónde ponemos la atención primero para empezar a avanzar hacia la descarbonización, es justamente en cambiar esta matriz energética. Y cuando empezamos a hacer esos cambios, nos damos cuenta que, claro, la energía eólica, la energía solar, no son permanentes en el tiempo en producción, por lo tanto necesitamos almacenar energía para estar con esta producción como constante. Y ahí es donde el litio entonces aparece como este mineral que tú nombrabas, que es un mineral que nosotros tenemos en Chile, que es liviano y que además es como esta sal, el electrolito que se usa para la conducción de esta energía, es justamente el ion litio, las baterías de ion. O sea, ahí es donde juega un rol importante el litio. Y en este contexto de transformación de nuestra economía. Entonces, estamos en ese concepto de transformación, y en esa transformación también aparece la necesidad de la electrificación y un mayor uso de las baterías, porque ya las estábamos usando. O sea, las usamos en el celular, las usamos en el laptop, las usamos en distintos dispositivos móviles, y entonces se empiezan a agregar otros dispositivos móviles, como el auto, por ejemplo. Entonces empezamos a agregar más demanda, y se nos van ocurriendo a lo mejor otras formas de generar o de distribuir energía sin, por ejemplo, necesariamente tener líneas de transmisión. Entonces la batería empieza a generar como una oportunidad de empezar a cambiar la economía y empezar a pensar en estas nuevas formas de suministrar esto tan relevante que es para cualquier economía, que es la energía. Entonces, todos esos cambios son producto de, y ahí es donde el litio y el cobre también empiezan a jugar un valor relevante, porque en la electrificación también el cobre juega un valor relevante. Esto entonces se transforma en algo estratégico para el país, y por lo tanto uno dice tenemos una ventana de oportunidad, producto de que ya vemos que los cambios son como permanente, se empieza a desarrollar más tecnología, empieza a avanzar, pueden haber alternativas. Yo creo que eso va a ser una dinámica permanente. Nosotros que estamos en el mundo de la tecnología lo vemos siempre, y por lo tanto tenemos que estar súper alerta del propósito y no solamente de lo que es producción de litio, porque podemos estar enfocados en eso y se nos puede pasar por el lado algunas oportunidades que nosotros no estamos viendo para ir generando o estar en una economía que se desarrolla. Hace unos días en Nancy me tocó revisar una publicación que hizo Tsunami, una infografía básicamente en el país por la distribución por regiones, por las mineras, por los distintos sectores minerales. La verdad es que es bien impresionante cómo se alojan en ciertas regiones estos salares maravillosos. Y a tu juicio, ¿cuáles serían las principales fuentes de extracción de litio y cómo se obtiene de ellas? ¿O qué Mm. ventajas competitivas podríamos obtener de ellas? Sí, mira, tú mencionaste ahí los salares y la palabra maravilloso salario. En realidad hay salares que son ecosistemas donde hay cultura, porque hay comunidades indígenas que están ahí, y hay todo ecosistemas hay especies geniales como los flamencos, que sé yo, hay toda una diversidad una biodiversidad riquísima. De hecho, muchos dicen ahí vamos a hacer minería, pero no son minas, pero vamos a hacer una actividad minera. Y ese es uno de los tipos de depósitos o de lugares donde hay litio. También hay en los pozos geotermales, también hay minería de roca, igual como conocemos la minería del cobre. También, y eso de repente nos comparan con Australia, porque Australia va más rápido, claro, porque es esa minería que ya tiene una forma de producción, y nosotros estamos en esta otra minería que tiene toda esa fragilidad de ecosistemas donde hay más que no es un lugar de minería. Nosotros estamos obviamente preocupados de todos los temas que es justo la estrategia fija ahí, pero es de ahí donde nosotros tenemos la mayor cantidad de litio en Chile. Son en estas salares que están en el norte, y que obviamente para nosotros es súper importante y que va en línea con la estrategia, entender que es un ecosistema frágil, desde donde existe el litio y de donde lo tenemos que sacar vía estas salmueras que están ahí. Ese es el depósito donde nosotros en Chile lo tenemos, que no es lo mismo que en Australia.
Es bien impresionante para todos los que estamos en tecnología, ¿eh? Cómo va a ser exponencial en la medida que se vaya desarrollando también esta industria, cómo va a ser exponencial el consumo en tecnología y como tú dices, también esencial también en contrapunto, ¿eh? Con todo lo que es descarbonización. Y a tu Mm. juicio, Nancy, ¿cuáles son los elementos relevantes que tiene la estrategia nacional del litio o de otra forma preguntar, ¿cuáles son los elementos bien relevantes que tenemos que tener en cuenta tanto en el negocio o la sustentabilidad? ¿Cuáles son los elementos que tú destacarías? Sí, mira, yo creo que aquí hay elementos que son bien importantes desde el punto de vista de esto que estamos considerando. O sea, aquí hay biodiversidad, hay culturas, hay pueblos originarios que habitan el lugar, hay agua, o sea, es salmuera, por lo tanto ahí tenemos cuencas de agua, y donde todo eso es importante considerar en el proceso de extracción. Decimos, vamos a una minería porque y en esto yo comparto quienes ven, claro, nosotros nos preocupamos de proveer el litio para los países generalmente, y aquí apostamos a los países en desarrollo que hacen su descarbonización, pero también nosotros tenemos que preocuparnos del impacto que generan nuestros ecosistemas. Y yo creo que esa mirada amplia está puesta en la estrategia y que tiene que ver con entender bien los salares que tenemos, tener un lugar protegido, o sea, se están colocando salares protegidos, y hay otros que obviamente son más estratégicos, donde a lo mejor hay un mayor volumen de litio y donde ahí se supone que está, incluso ya hay operaciones, pero donde se supone que vamos a tener estas operaciones con todos los cuidados. Pero además de eso, y para quienes hemos estado impulsando harto los temas de innovación en el país y de desarrollo tecnológico, acá todo esto volvimos a bajar en el ranking de innovación, y nos pasó, y ahora el líder de Latinoamérica es Brasil, eh, que nosotros cada vez que hacemos una actividad nos tenemos que preocupar del desarrollo tecnológico, y eso está puesto también en la estrategia. Avanzar en desarrollar tecnología, obviamente para subir los estándares de la extracción, pero también para preocuparnos de ir avanzando en generar capacidades y tecnologías que nos sirvan para otras necesidades del país, o que nos sirvan para incluso generar otros modelos de servicio. Y en eso creo que hay una poco relevante que está puesto en la estrategia. Y por cierto, que esto vinculado a lo que es el desarrollo sostenible, tanto local, porque también la minería llega a los territorios y genera estos choques culturales en relación a lo que es la cultura minera y lo que es las culturas que están presentes en los territorios. Entonces, acá es donde la conversación es mucho más amplia para generar este desarrollo sostenible que tiene que ver con no comprometer los recursos de para las generaciones futuras, estar pensando siempre en eso. Y también, por otro lado, apostar de manera decidida al desarrollo de tecnologías en el país, porque capacidades hemos ido desarrollando, y por lo tanto aquí vamos alineando una demanda de desarrollo tecnológico con capacidades que podemos ir obviamente fortaleciendo porque hay conocimiento internacional, se puede hacer transferencia tecnológica, pero tomar una decisión en esa línea también. Algunos pueden pensar que, porque la palabra investigación a veces a algunos los asusta y piensan en años, pero también la investigación está avanzando en términos de cómo se desarrolla, y por lo tanto podemos tener respuestas más rápidas, y por lo tanto también ir incorporando todo eso en los mismos desafíos que van a tener la explotación o la extracción de litio en estos salares, cuidándolos y también pensando en la mayor en usar las mejores herramientas para, obviamente, cuidar estos ecosistemas. Voy a invitar a los que están ya escuchándonos que dejen sus preguntas en el chat o preguntas y respuestas y los invito cordialmente a que los dejen, pero voy a tomarme de algo que tú dijiste, que probablemente no todos conocen, quizás los que están agregándose aquí o escuchando. Tú dijiste algo súper importante que a todos nos tomó quizás por sorpresa el último del Mercurio, la noticia que salió donde Brasil desplaza a Chile en ranking mundial de innovación. Luego de 8 años en la cima, nos quitaron el reinado, la economía chilena salió del primer puesto regional y se desplaza ascendiendo rápidamente a Brasil 17 puestos. Entendemos que es un país mucho más grande, donde tiene otras regulaciones, donde hay una protección también al mercado, es absolutamente entendible. Pero aquí también hay quizás una reflexión que hacer, dado que nuestro país contaba con todas las herramientas y personal, quizás con los conocimientos suficientes como para tomar la vanguardia. Así que uno, claro, ve la noticia, se alegra porque Latinoamérica, pero por otro lado es un llamado, un remesón, ¿no?
Y en Mm. este sentido, todo lo que viene de aquí en Estrategia del Litio, más todo lo que viene de desarrollo e innovación, todo lo que puede impulsar empresas pequeñas, medianas, innovadoras, es súper importante y relevante. Y ahí hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo contribuiría el litio a la transición hacia fuentes de energía renovable y sistemas de energía más eficientes, donde también hay todo un ecosistema ahí también de contribución e innovación? Sí, bueno, de todas maneras en esto de avanzar y me gustaría que viéramos también los salares como hay más por descubrir ahí. Yo creo que ah, solo estamos mirando el litio y lo más probable, creo que es altamente probable, es que exista más riqueza ahí, que no tiene que ver solo con el litio y los minerales. Y ahí es donde de repente, como que si la minería solo ve el recurso mineral, podemos estar perdiendo oportunidades de otras fuentes de valor porque hay otras disciplinas, hay otros conocimientos y ahí hay otra fuente de información, sobre todo desde el punto de vista de biodiversidad y los microorganismos extremos que tenemos ahí, que sabemos que toda la línea de biotecnología es un campo tremendo que está aportando a distintos ámbitos, distintos desafíos, desde el agro, desde la salud, etcétera. Y por lo tanto, hay otras fuentes de riqueza, de valor, de conocimiento. Y eso es lo que yo creo que nos cuesta colocar sobre la mesa en la discusión. Yo llegué a esto producto de que desde el punto de vista de innovación llevamos un montón de tiempo trabajando y tratando de instalar por qué es importante aumentar la inversión en I+D, en investigación y desarrollo. Lamentablemente las cifras, por ejemplo, en minería muestran una tendencia a la baja cuando internacionalmente creció la inversión en minería, creció el desarrollo de tecnología. Y aquí quiero explicarlo de una forma así como para que se entienda. Si antes nuestra riqueza eran los recursos minerales, y ahora todo eso se extrae con tecnología de afuera, con capital humano avanzado desde afuera, es porque estamos perdiendo toda nuestra capacidad de nosotros mismos generar esa riqueza, o que esa riqueza se transforme en un capital importante para el país desde el punto de vista capital humano, tecnología, conocimiento y obviamente tener un sistema productivo mucho más eficiente y esto que hablamos siempre, como mejoramos la productividad con tecnología y obviamente con más conocimiento. Entonces, ese desafío es no menor desde el punto de vista que se entienda porque aquí es donde estamos en esta trampa de los países medios. Tendemos a quedarnos con el camino fácil a lo mejor o con el camino que ya tenemos súper aprendido. Por eso lo digo fácil, no quiero decir que no lo quiero simplificar, pero es el camino que ya hemos recorrido y tenemos que hacer el ejercicio de salir de ese camino y entonces plantearnos nuevas preguntas. Yo que estaba muy metida en la industria más del cobre, bueno, y ya llevo harto tiempo en temas de transferencia tecnológica y de innovación en distintos sectores, eh, veía cómo hacemos que desde el cobre surja este cambio. Y tal vez en este momento tenemos una súper oportunidad de hacerlo desde el litio, porque obviamente se habla de que queremos una nueva industria, queremos agregar valor y como que toda esta política o la estrategia está en esa línea. Entonces, si te fijas, ahí está puesto ese foco de entonces empezar a desarrollar más tecnología, pero tampoco verlo de la forma lineal de decir, ya, entonces lleguemos a batería, porque eso yo creo que son decisiones que se van a ir tomando en la medida en cómo también se va moviendo el mercado. Pero lo importante en este momento, y yo creo que para todos los países, es empezar a generar capacidades para tener la flexibilidad entonces de movernos en los mercados y de aprovechar las oportunidades que los cambios estos tecnológicos y obviamente también desde el punto de vista de la atención a la crisis climática nos vayan dando. Entonces, creo que ese cambio es lo que, y quería vincularlo con la estrategia, que está establecido en la estrategia, que nosotros tenemos que tener entonces políticas de investigación, desarrollo e innovación que vayan en esa línea y que en estas alianzas público-privadas de explotación del litio, nosotros coloquemos estos temas sobre la mesa, porque son importantes para el país. Entonces, ya no es un modelo a lo mejor solamente de renta, donde acá operas y por lo tanto entregan los recursos económicos, sino que tenemos que poner esta otra mirada, porque para eso empezamos a generar las capacidades para las generaciones futuras y ese conocimiento que vamos a necesitar para generar los productos del futuro, los servicios del futuro. Cuando a veces uno dice, Chile país minero, deberíamos tener harto conocimiento.
en minería y tener la capacidad de exportar no solo el recurso mineral, sino que más servicios. Y tú que estás en PSP, hay empresas, cierto que están en Chile, pero esa cantidad de empresas no se ve. Hace poco leí una entrevista de Hausmann que decía justamente eso, no hay empresas mineras en el extranjero tanto como otros están. Y eso debiera ocurrir con esta capacidad que empecemos a generar. Es más complejo, ¿cierto? Es mucho más complejo, a lo mejor ni siquiera desde el punto de vista de conocimiento, sino que de tomar las decisiones, empezar a generar las nuevas capacidades y empezar a que esto vaya ocurriendo. Pero quienes llevamos harto tiempo en el mundo de la innovación y de la tecnología, lo vemos más cercano tal vez. A lo mejor hay ciertos sectores que lo ven más difícil y cómo vamos a hacer esto, pero yo creo, capacidades que se han ido instalando en el país eh, dentro de las mismas universidades también esta tendencia o la orientación a que es importante que el conocimiento que se desarrolla llegue a los sectores productivos, que también tengamos instituciones de I+D que no sean del tipo académica, sino que estén desarrollando tecnología y con foco en mejorar la productividad y los desafíos de las distintas industrias. Y obviamente que eso lo plasmemos ahora en esta estrategia del litio es súper importante. Yo creo que eso va a dar sustentabilidad y quiero mencionar algo que es bien importante acá. Nosotros, sobre todo en minería, hablamos como de las tecnologías, voy a llamarle las tecnologías duras, así como, sé yo, desarrollar más fierro, desarrollar las tecnologías digitales, que ahora es tremendamente importante para esta complejidad y sobre todo estos ecosistemas. Pero ahí, por ejemplo, nosotros también necesitamos cambios sociales. O sea, esta es una transición económica, ecológica, o sea, ecológica, social y digital. Y en eso social tenemos harto que trabajar. Y yo creo, yo siempre digo, en este proceso que estamos viviendo, lo conversábamos antes a propósito de la pandemia, todos estamos cambiando y todos nos damos cuenta de que estamos en ciertos paradigmas y que ahora empiezan a instalarse otros paradigmas. Y ese proceso de cambio a veces nos cuesta, a veces somos más reactivos, a veces incluso queremos retroceder, y creo que es el cambio fundamental. Si nosotros ponemos en el centro los ecosistemas, las personas, y empezamos a pensar en desarrollar capacidades, conocimiento, etcétera, vamos a explotar el litio, sí, lo vamos a explotar, de todas maneras, pero también vamos a ir desarrollando. Y ese es un cambio de cómo hacerlo, en mi opinión personal. Sí, lo comparto. Habíamos hablado hace algunos tiempos atrás de la minería 5.0, donde ahí el factor humano es tremendamente relevante, no solamente en el mindset para hacer las cosas, sino que también las nuevas generaciones, las carreras híbridas, la forma de enfrentar los problemas, la colaboración también, que con la pandemia también se abrió mundialmente hoy día, entonces tenemos muchas más herramientas, quizás que lo teníamos antes de la pandemia, para enfrentar problemas mayores. Aquí voy a tomar algunas preguntas que han ido cayendo. Parte Adolfo Gutiérrez haciendo como una pequeña reflexión que la voy a mencionar ahora. El litio, dice, no es escaso alrededor del planeta. El litio es extraíble a bajo costo en menos abundante. El litio al lado del mar, casi solo Chile lo tiene. Dado que es un commodity abundante, de ventajas agotadas, ¿no es más lógico establecer a lo mejor alianzas estratégicas para desarrollar usos de mayor valor agregado como empresas globales? Por ejemplo, dice el tech baterías o reciclaje, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que, bueno, todas esas distintas fuentes tienen desafíos de la cantidad de litio y la tecnología que lo hace viable su extracción. O sea, yo creo que todo eso hay que ponerlo ahí sobre la mesa para el análisis de cuáles son entonces fuentes realmente extraíbles. Ese es un punto. Y yo creo que en esto de hacer alianzas, decías, para avanzar en la cadena de valor, yo creo que todas esas opciones están sobre la mesa para analizarlas ahora. O sea, yo creo que si uno empieza a ver lo que se está desarrollando y el avance que ha tenido la discusión, es cierto, y hay instituciones que ya están trabajando, hay universidades que están trabajando con centros de Europa y están viendo la producción de baterías en Chile. O sea, yo creo que eso no está limitado, ¿no? Yo creo que aquí es donde uno dice, no nos pongamos límite y vayamos viendo cuáles son las opciones y obviamente hay que ponerlas sobre la mesa y analizarlas en los tiempos, porque si todavía no sacamos litio, claro, no podemos estar pensando ahora inmediatamente en la batería, pero yo creo que todas esas opciones se están analizando
porque también el mercado está cambiando, pero también pueden haber alternativas y eso va a haber que ir viendo las respuestas que vamos dando, como cuáles son los mercados en los que corresponde o los que se justifica más entrar. Y yo creo que yo al menos me he juntado con un montón de empresas, emprendedores, y hay varias alternativas que yo creo que en la medida en que vayamos avanzando se va a ir notando cómo esto está tal vez generando cambios en el tipo de emprendimiento que se hace, en el tipo de alianzas que se van haciendo, en cómo también se están incorporando las universidades a estos desarrollos. Yo en ese sentido estoy como bien optimista en cómo se están dando distintos tipos de iniciativas, así que yo no descarto ninguna de esas. Se están analizando y todo lo que tenga viabilidad, tanto técnica como económica, y que obviamente haga la consistencia con las exigencias de los temas medioambientales, va a ir avanzando. Ha habido tanta noticia en el año, yo diría, sobre todo este año, sobre todo con respecto al litio, que uno pensaría que está obviamente en etapas más maduras, y la verdad es que estamos recién en etapas más tempranas de análisis, así que voy a tomar la pregunta al tiro de Leonardo Valdivia. Dice, con el descubrimiento del mayor yacimiento de litio en USA, y siendo ese país muy amigable para invertir sin necesidad de asociarse con gobierno, ¿cuál es la estrategia para atraer inversión hacia Chile, si es que lo hubiera, y mantener lo que está actualmente operando? Sí, de hecho, bueno, la estrategia está clara desde el punto de vista de las etapas. En las alianzas público-privadas del 2024 sale cómo se va a hacer, ese ya es un tema que ve el ministerio, y ahí van a estar como estas aperturas a las alianzas público-privadas específicamente en la extracción de litio. Sabemos que en estos momentos, al menos nosotros desde NAMI estamos trabajando en las iniciativas nuestras, y obviamente Codelco también en su proceso, pero el próximo año, de acuerdo a los hitos de la estrategia, se hace la apertura a estas alianzas público-privadas con terceros o con privados directamente. Y ahí, obviamente, todo esto está en análisis. Ahora, estos yacimientos, yo tengo entendido, según la información que he revisado, esto no es nuevo, o sea, hace tiempo que se conocen estos yacimientos. Hay desafíos desde el punto de vista tecnológico, por lo tanto, también son desafíos que ese sector tiene que ver. Y desde el punto de vista de la regulación local, claro, no son salares como acá, y hablaba de la fragilidad de estos ecosistemas, por lo tanto, los cuidados distintos y los temas medioambientales de preocupación que hay acá. Y por lo mismo no es tan directo comparar un país con otro. Lo mismo la comparación de Australia o un tipo de fuente y su regulación con otro. Y es ahí donde yo creo que es importante comparar peras con peras. Es, Becámonos a lo local ahora y a las zonas donde estarían eventualmente extrayendo litio. Vamos a los humanos, también a las comunidades. ¿Qué desafíos ambientales y sociales están asociados con la extracción de la producción del litio? Tú algo mencionaste, pero quizás hacer un deep dive, algo más profundo, porque de verdad yo creo que es uno de los temas más relevantes, ¿no? Que también la ciudad o la ciudadanía entienda que también la extracción es sustentable. Exactamente. Bueno, y de hecho ahí te mencionaba al principio que la estrategia hace un punto de atención, va a haber una red de salares protegidos. Y yo creo que también hay temas de investigación y de monitoreo de la biodiversidad, y de tratar de, obviamente, tener el mayor de los cuidados en las tecnologías que se van a usar para la extracción, porque en estos momentos no es que no se esté produciendo en Chile, está produciendo. Se produce con un método que se llama de evaporación, donde toda la salmuera se evapora, no toda, pero una gran proporción se evapora, y por lo tanto vas concentrando el litio para extraerlo. Ese proceso toma tiempo, por lo tanto hay algunas, podría pensar, es ineficiente, como tienes que esperar harto para poder hacer el proceso de evaporación, y por lo tanto se empiezan a ver otro tipo de tecnología, y ahí es donde surgen estas opciones de tecnología de extracción directa, donde te permite esta posibilidad de reinyección, que es lo que está poniendo como exigencia o como tratar de que hacia allá apuntemos, eh, y por lo tanto de recuperar
la mayor cantidad de agua desde las salmueras, pero también en estas tecnologías se usa agua fresca y también uno tiene que ir viendo, bueno, cuáles son las mejores tecnologías que usan la menor cantidad de agua posible. Entonces, hay ámbitos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con estas tecnologías de extracción directa, con la reinyección, y cómo eso va a afectar estos sistemas, porque no es lo mismo que roca, vuelvo a insistir, no es lo mismo que roca. Entonces, en eso, obviamente, se está poniendo la atención para desarrollar el conocimiento y tener los cuidados para estar, obviamente, haciendo un proceso de extracción lo más sostenible posible. Ahora, obviamente también, y desde el punto de vista del monitoreo permanente de todos estos ecosistemas, existe el monitoreo de los salares y de la biodiversidad y qué está pasando con ellos. Yo creo que eso va a seguir y se puede acentuar. Y si tú me apuras, o sea, con todas las tecnologías que tenemos ahora, es súper factible hacer un mayor monitoreo y una mayor precisión en términos de lo que está ocurriendo ahí. Y por lo tanto, incorporar más tecnología en esa línea. Pero también, y aquí no quiero dejar pasar, sobre todo porque en los temas de comunidades eh, y las comunidades de los territorios donde están estos salares que ellos tienen lugares patrimoniales, lugares obviamente donde tienen todo una forma de desarrollar su vida, su cultura, y que es ahí donde yo creo que tenemos que llegar con todo el respeto y este es lo que al menos desde mi punto de vista y lo que estamos viendo harto en ENAMI, en el equipo que estamos trabajando en esto, es cómo nos preparamos para tener la apertura de la conversación, son como visiones distintas y a veces uno no entiende esto de la cosmovisión distinta y de cómo entonces hacemos diálogo, porque no podemos hacer un diálogo de sordos desde mi entendimiento y desde otro entendimiento. Y en eso, en la preparación para la conversación con las comunidades, es algo que al menos nosotros lo hemos estado conversando harto para tener harto cuidado en cómo plantear también, cómo operar, porque esto es como convivir, empezar a vivir juntos en estos salares y haciendo, por un lado, la explotación o la actividad económica, pero en el mismo hay actividad económica de las comunidades que están ahí, actividad que no necesariamente es la misma, hay una actividad económica, hay actividad cultural, y bueno, y toda la autonomía desde el punto de vista de lo que el territorio les ofrece a ellos. Y también de lo que significa para ellos en términos de historia y cultura. Entonces, si nosotros vamos entendiendo eso, obviamente, y esto es parte de los desafíos de los megaproyectos, como eso lo incorporamos en el diseño y en la operación de nuestros proyectos para que esto pueda ser, ojalá, positivo desde el punto de vista de que se genere una sinergia de aprendizaje y de intercultura. Yo creo que ahí hay un tema que, al menos a mí me surge la curiosidad permanente de que esas culturas están han llevado por tanto tiempo su vinculación con el territorio fuerte, que yo creo que debe haber un conocimiento tremendo para nosotros entender la crisis climática y todo a lo mejor nuestra desconexión con la naturaleza y con el territorio. Entonces, no quiero que esto suene así como, wow, pero es verdad que estamos desconectados. Entonces, siento que ese aprendizaje, yo creo que al menos tener la apertura y para ir aprendiendo y para ir generando este intercambio de conocimientos desde como visiones distintas, creo que es importante hacerlo. Entonces, no quiero que esto sea como cumplimos la exigencia medioambiental, cumplimos la relación con la comunidad. Y yo creo que es un momento como importante también para aprender. Al menos a mí me gustaría tener esa apertura. Este es un tema de cómo uno personalmente enfrenta en donde estoy ahora. Y creo que eso es importante. Creo que también las nuevas generaciones nos exigen también estar a la altura de las comunidades, ¿no? Ya es otra generación, seguramente van a traer muchas más ideas nuevas, pero también el tema de la crisis climática es fuerte y aquí se produce produce la paradoja, ¿no? Porque
para ser más green o para ser más descarbonizado, necesitamos también tener tecnología, y para tener más tecnología necesitamos también generar extracción de algunos minerales como el litio, así que hay una paradoja ahí que no es menor, pero a la medida que vamos avanzando también tenemos que ser cuidadosos con el entorno, como tú dices, completamente de Claro. acuerdo. Mm. Voy a tomar otras preguntas acá que han ido colocando en chat. Dice Erika Gajardo, ¿y cómo las pymes pueden participar en estos proyectos? Hay muchas pymes que tienen capacidad de inteligencia artificial, dicen RPA y otros, y la verdad es que no me cabe la duda, hay muchas pymes en Chile, como hablábamos delante, que están, y ni siquiera pymes, de repente empresas que ya han ido creciendo y tienen su tamaño, pero sin embargo ahí siempre está la paradoja de cómo invierten, cómo se mantienen y cómo pueden ayudar también a estos desafíos de país. Mira, yo creo que ese es un tema súper importante a considerar y a tener presente. Acá yo digo, detrás de esto hay cierta política pública que de alguna forma en otras industrias hemos ido desarrollando capacidades tecnológicas en esto, se van desarrollando emprendimientos, como de que de alguna forma van cambiando. Acá tenemos un espacio donde, dado que se está empujando un cambio tecnológico para la producción, entonces tenemos oportunidades. Yo creo que es ahí es donde esas oportunidades para el país son importantes vincularlas, porque también tenemos esta mentalidad de que lo que se hace en Chile como que dudo, ojalá ya no se dude, porque hay tecnología súper buena desarrollada a nivel local, y hacer crecer esas pymes que están desarrollando inteligencia artificial, que están desarrollando soluciones. Y ahora, ¿cómo se integra? Yo creo que eso es parte de esta alianza público-privada que dé el espacio para el desarrollo. Y por eso que yo creo que este es un proceso, si uno lo ve, de apertura, de convocar, de incluir, de hacerlo de manera distinta. O sea, todo eso que predicamos y que el discurso es bien, como hablamos harto de la inclusión y de las personas al centro, ¿eh? Aquí es donde las decisiones se tienen que tomar con lo que decimos. Y por lo tanto, si hay desarrollo local, incluirlo, fortalecerlo, si hay brechas, apoyarlos ese para mí es desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, que promueve el emprendimiento y que facilita que todo esto ocurra, pero también desde las empresas que a lo mejor son más grandes en el sistema y que le dan esta apertura a estas nuevas empresas para que también puedan crecer y se fortalezca el sistema como en su conjunto. Esto es un desafío de innovación ecosistémico, que no es como que si estuviéramos generando un producto de innovación y lo ponemos en el mercado, que ahí tiene sus propios desafíos desde el ecosistema para que esa innovación salga adelante. Aquí estamos haciendo cambios en la matriz energética, estamos incorporando electromovilidad, estamos desarrollando hidrógeno verde. O sea, hay varios cambios que están ocurriendo que si nosotros los pensamos en el territorio, pucha, que vamos a necesitar servicios distintos. Y cómo nos coordinamos ante todos esos servicios distintos. Esas son las mesas territoriales o los diálogos territoriales que tenemos que tener para que no solamente hablemos de comunidades, sino que hablemos de también el territorio en su conjunto y vayamos viendo cómo avanzar y cómo coordinar estos cambios a nivel local. O sea, si, por ejemplo, nosotros vamos a necesitar energía, tiene que ser energía renovable, tienen que ser energías que obviamente sean limpias para la producción. Después si vamos a tener análisis de, por decirte, el monitoreo de los salares o algún tipo de servicio específico en el levantamiento de los microorganismos que se ya estamos trabajando ahí. Entonces, todo eso empieza a ocurrir y lo que tenemos que hacer es fortalecerse. Y mientras vayan creciendo más empresas, es justamente lo que tiene que ocurrir, es justamente lo que necesitamos. O sea, eh, yo en ese sentido soy como bien optimista de lo que he visto en el ecosistema, sobre todo los emprendedores, estas nuevas generaciones de empresas que además tienen dinámicas de trabajo muy distintas. Entonces, eso hace, y no me refiero solamente a que aceleran más, sino que están mucho más abiertos a la colaboración, que es justamente un cambio de paradigma que en esta era digital tiene que ocurrir, que va a haber más empresas, más especializadas y que tenemos que trabajar de manera coordinada para. Esos son cambios que en la transformación digital está
empujando. Los que leemos más de revolución tecnológica tenemos claro que eso es hacia donde vamos y por lo tanto tenemos que tratar de que eso vaya fortaleciéndose y obviamente vayamos dando los espacios para que esas colaboraciones ocurran. Ahí nos deja también una idea y Eric, estoy totalmente de acuerdo con lo que somos de tecnología. Usemos la TI o la tecnología para apoyar la temática social y las comunidades. En el fondo, ir capturando el Bien, sentimiento de las comunidades y qué es lo que está pasando y lo que están viviendo. Y por otro lado, totalmente. De hecho, he visto ya empresas que están en esa línea mm, y, y es tan relevante porque, claro, uno se imagina las redes sociales como Twitter o toda esta, pero en realidad, si tú usas las redes, la conectividad y lo social para ir haciendo los cambios y la participación social de buena manera, digamos, con objetivos comunes, es un cambio fundamental. De hecho, yo siempre digo, en la base de la sociedad del conocimiento están las tecnologías de la información. Y mientras nosotros vayamos haciendo, cuando tú me preguntas cómo lo hacemos sostenible y cómo hacemos que esto sea una minería como en algún momento se cuestionaba si era la legitimidad de la minería. ¿Cómo la hacemos legítima? Con apertura, convocando, enseñando lo que tenemos, enseñando lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y en eso tenemos la posibilidad de esa conexión, hacerla con la sociedad y que convivan y que podamos hacernos cargo, por ejemplo, en los salarios el turismo es importante. Entonces, ¿cómo hacemos que el turismo y que todo lo que está ahí nos llegue y entendamos lo que está pasando en esos territorios? Claro, lo digital nos teletransporta a todos esos espacios o nos llega la información o podemos aprender de todo lo que está ocurriendo ahí. Y por lo tanto, las tecnologías digitales tienen un rol súper importante en este cambio de cómo hacer la nueva economía y cómo desde ahí van saliendo modelos de negocio distintos también para trabajar con todas estas empresas en el entorno de esta industria. Así que, no, posibilidades, yo creo que hay hartas. El tema es cómo nos ponemos creativos, nos ponemos hacia el mismo, caminamos hacia la misma dirección. y ahí nos deja el desafío, Eric, que él está disponible para invertir HH en este proyecto totalmente, así que nos deja la disposición, así como muchas pymes probablemente, que quieren estar Sí. insertos y que a lo mejor tienen modelos de otro tipo de extracción minera, pero que son aplicables también, así que Sí. completamente abierto ahí el desafío. No, y en eso, escuchar y conectar, yo creo que es importante porque yo trabajo harto con emprendedores y a mí me encanta el mundo de los emprendedores porque incluso siendo competencia conversan porque crecen en la competencia. Y ahí es donde esa colaboración se ve de otra forma totalmente distinta. Y por ejemplo, el otro día estábamos viendo, yo soy consejera en Corfo también, y veía cómo varias empresas que son de un mismo rubro están desarrollando conocimiento y tecnología para competir hacia afuera, no porque compiten, entonces para ser competitivos afuera necesitan desarrollar conocimiento y se unieron. Y eso es súper bueno. Eso es súper bueno verlo y empezar a cambiar que como que todo el mundo es competencia, como que no tengo que compartir la información, el conocimiento, porque en la medida en que vamos compartiendo van saliendo otras oportunidades de hacer crecer la torta y no pelearnos la única torta que vemos, que es como el litio. Es un poco lo que nos dejó el COVID, ¿no? Cuando empezamos a colaborar sin entrar a competir y se abrió el mundo, en realidad, de tecnología, porque necesitábamos, había un hito súper relevante ahí que era la salud humana, pero ese es un poco quizás lo bueno que nos dejó dentro de todo lo malo, obviamente, el COVID, que es aprender a colaborar entre pares, entre empresas, empezar a protegerse también y hacer un círculo más amplio que así lo hicieron también la banca hace muchos años, ¿no? Con los fintech, pero también aquí podríamos replicar una mindset perfectamente, sobre todo si en Guardia hay un país tremendamente rico en minerales, así que también hay asociarse a colaborar para los que quieran impulsar. Voy a tomar De todas otra maneras, pregunta de porque Felipe. además acá yo creo que en esta industria, cuando uno piensa en que, claro, acá es el recurso es tan importante que también el hecho de tener la mayor cantidad de conocimiento posible y no competir en el conocimiento para desarrollarlo para extraerlo de manera eficiente, yo creo que eso es, pero también se da esto claro, las tecnologías que compiten, etcétera,
pero hay ciertos ámbitos de conocimiento en el cual deberíamos estar como súper en línea de tratar de avanzar en desarrollar lo que tiene que ver con los temas de biodiversidad y medio ambiente. Y ahí yo creo que podemos hacer mucho, porque ese sí que es una responsabilidad completamente del país. Sí, así es. Voy a tomar la pregunta de Felipe, dice, voy a cambiar un poquito de tema, ¿ya? Dice, un poco en la línea de aprovechar el minuto, aquel minuto o aquella instancia que no sabemos cuánto va a durar, como tú bien lo dijiste al principio, de los precios altos del litio, de la demanda del litio por temas geopolíticos, por temas globales, y empresas que ya están instaladas produciendo. ¿Hay algún lineamiento o búsqueda de aumento de producción o expansión de las capacidades? ¿Puede buscar empresas nuevas que quizás exploren o se instalen o converjan en esta política nacional del litio? ¿Cómo lo ves para de aquí y quizás años posteriores dentro de las conversaciones que se han sostenido, el conocimiento que hay? Mm. Mira, todo eso está en la estrategia y está en la ruta. Esto tiene varios hitos. Y para el próximo año, como mencionaba antes, está para todos esos otros salarios. Ahora, también hay que ser, esto es, no es que tengo en todo el norte tengo salarios y todos no van a ser explotables. Como te mencionaba, va a haber una red de salarios protegidos donde obviamente el tema medioambiental es muy relevante. Y por lo tanto van quedando algunos y esos son los que se van a salir a licitar el próximo año. Eso está establecido en la estrategia, o sea, tan clara como en las etapas de cómo se va a ir abriendo la estrategia para los distintos actores. Y por cierto que, por ejemplo, en el proyecto o en lo que estamos viendo eh, nosotros vamos a tener, obviamente, apertura a todo lo que significa el desarrollo del proyecto de Enami Litio, o lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Y por lo tanto, en todo lo que tenga que ver con el resto, porque a veces uno ve solamente la tecnología de extracción o ese campo como de alianza, pero como hay como también, por ejemplo, en este momento deberíamos estar desarrollando más conocimientos, más capacidades en exploración, que la gente se está dando cuenta que no hay mucho en el país. Entonces, igual es bueno empezar a plantear todos esos espacios de dónde necesitamos lo mismo, laboratorio, muestreo, o sea, hay una serie de otros elementos que son necesarios para que toda esta industria funcione en casa, o sea, funcione con capacidades locales que tenemos que ir desarrollando. Entonces, yo creo que hay espacio y eso van a ir ocurriendo en la medida en que, obviamente, los proyectos van avanzando. Se generó, nosotros tuvimos la aprobación hace 2 meses, ya estamos en etapas más avanzadas, vamos a empezar con la exploración básica, pero todos sabemos que todos estos procesos son largos y a veces 2 meses se hacen como eternos y quieren tener más novedades respecto de lo que está pasando en el litio. Está trabajando harto y obviamente el foco es justamente que la participación y todo lo que podamos hacer a nivel nacional se... Sí, mira, ahí nos pusieron una pregunta, Rodrigo, ¿no? Estaba justo revisándola, bien relevante porque tiene también que ver con los tiempos, los momentos, los tiempos de las empresas tradicionales versus las empresas que son tienen más del área de innovación, más tecnología, que son más rápidas. Dice, bueno, primero que nada te da las gracias por la oportunidad de participar y de escucharte. En este proceso, dice, de transición energética, cuán importante también es repensar la estructura de administración de las empresas que tradicionalmente son más concentradas a la propiedad, qué sé yo, a la utilidad, condiciones estratégicas más orientadas en ese sentido hacia pensando en el futuro, quizás este tipo de empresa podría estar pensada también hacia democratizar las empresas que permitan también la transición a modelos cooperativos, por lo que mencionábamos antes, de trabajo también paritario, o Mm, más rapidez, más fluidez, porque está justo en el momento. ¿Cómo lo ves tú? mm, sí. Mira, yo creo que eso es súper importante, los cambios culturales y esa rapidez y agilidad tiene que ver con confianza. Yo no soy como de las que promuevo las metodologías ágiles, porque detrás de la metodología está una actitud y una forma de trabajo distinta. Y yo creo que en eso, sobre todo, bueno, esto ha tenido historia el tema del litio. Yo me sumé a propósito de mi participación en el directorio de NAMI en esto, pero hay una historia y que han ido
desde el punto de vista de las definiciones de una estrategia u otra, de que también estos periodos de 4 años nos permiten tener una estrategia a largo plazo. Espero que ahora podamos ir generando estas conversaciones y confianza. Pero hay algo en el sistema y que a mí me encantaría que ocurriera, que miráramos desde la contribución más que desde la queja y la crítica. Creo que se da como, hoy nos demoramos mucho, hoy que esto, es cómo hacemos el cambio, porque también a lo mejor para los pocos que están tratando de hacer el cambio, es súper difícil. Y ahí hay un tema cultural que cambia el ánimo. O sea, yo me muevo al mundo del emprendimiento y la energía es totalmente distinta. Y uno avanza y colabora y es un espacio distinto. Y eso es cultural. Y eso es la confianza, y eso es el diálogo, y eso es dime directamente lo que estás viendo o qué tienes en tu cabeza que te estás imaginando, porque hagamos esa conversación y vayamos viendo los temas donde tenemos diferencias o donde tenemos que llegar a acuerdos. Pero eso yo pongo siempre como cada día un nuevo diálogo, un nuevo aprendizaje, porque creo que en la medida en que vamos conversando y vamos entendiendo qué ve el otro, y cómo lo estoy viendo yo, vamos generando esa cercanía y vamos generando esa agilidad, porque esta agilidad tiene que ver con nuestra historia de confianza y de que obviamente nos ha costado harto esto, y porque también la promesa ahora sí el desarrollo, y uno la ve ahora sí, y claro, empieza a haber poca credibilidad, pero creo que efectivamente depende mucho de nosotros. O sea, y cuando digo depende de nosotros, no es que dependa de ti, depende de mí. Cuando uno cambia, empieza a cambiar el entorno donde trabaja. Entonces, salir de la queja es que uno sale de la queja y me subo al carro de la transformación y al carro de lo nuevo y de cómo esto empieza a operar. Esa máquina todavía tiene poca gente. Todavía estamos en esto de la crítica, la queja y como que alguien es responsable. Y ese es un problema cultural que, en mi opinión, tenemos que empezar a reflexionar. Hacer la reflexión y hacer el cambio cultural. Creo que lo más importante en estos momentos es que logremos salir de donde estamos y ese es un cambio cultural. Vamos a producir más litio, vamos a producir todo lo sí logramos hacer este cambio. Y la base es la confianza y la base son estos de trabajo contigo, hacemos esto y estamos confiando, porque si yo tengo que estar, ¿qué me habrá querido decir? ¿O cómo lo vamos a hacer? Y siempre con la duda, quita tiempo. Esa es la peor burocracia que tenemos nosotros en este momento, es la forma de trabajo. Y no Bueno, solamente digo burocracia del cierto. Estado, sino que es la forma de trabajo porque está instalado eso. Y en la medida en que cambian las formas de trabajo y cambian las nuevas generaciones, tienen una dinámica totalmente distinta. Y producto de eso, de que generaron la confianza y que obviamente los temas se van conversando con mucha transparencia y hay formas de relacionarse. Y la desconfianza aquí es un factor no menor en las generaciones quizás en que nosotros estudiamos, pero hoy día se ve una generación distinta. Yo en los últimos minutos no puedo dejar de preguntar ahí, no solamente por las capacidades profesionales que vamos a necesitar, no solamente para el litio, sino en general para la extracción minera. Uno puede ser el litio porque tenemos ventaja ahí quizás que podemos ser comparativamente profesionales distintos y con distintas miradas, por los híbridos que conversamos alguna vez. Pero aquí yo no puedo dejar de preguntarte, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones, tanto las que están estudiando, independiente de la carrera, que no tiene que ser un ingeniero civil en mina o un ingeniero informático? ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones para poner en el tapete, en el fondo, su conocimiento en contribución del país y a lo mejor también salir del país, no solamente en el país? ¿Qué futuro, qué consejo les daría y cómo los encantarías a que esta industria es tremendamente bonita, tremendamente importante, no solo para el país, pero también hay mucha cooperación y hay mucha cooperación de distintos puntos de vista profesionales? Mira, yo diría que hay algo que está cambiando que tiene que ver con la multidisciplinariedad, y ya no es tan como las carreras clásicas, sino que hay más carreras, y eso es bueno para el sistema. También desde el punto de vista de las nuevas generaciones, yo más las escucho que les doy un consejo, o sea, un consejo no cambia,
porque lo que escucho es súper importante. Ayer estábamos en un taller en la universidad y estábamos viendo todas estas herramientas de inteligencia artificial para la educación. Y ellos están estudiando, ellas están estudiando ingeniería, pero al centro no tienes ni que decir que están las personas, que tenemos que ser éticamente correctos, o sea, eso está súper presente en ellos, nosotros como que tenemos que regularlo, porque en nuestras discusiones como todavía no lo podemos manejar, tenemos que regularlo, pero en ello está el espíritu. Yo ahí veo algo que a mí me da gusto de sentirlo, porque siento que ahí hay un cambio generacional y hay una riqueza, así que en eso más los escucho y por lo tanto eso es importante que lo aporten a la sociedad y sobre todo a este sector. Y yo también, mira, desde lo personal, a mí la minería me dio una oportunidad tremenda de avanzar en movilidad social y que creo que eso es súper relevante que ocurre en minería, ¿ya? Lo bueno es que esas oportunidades que para mí en los años 90 éramos súper pocas mujeres, ahora hay muchas más oportunidades también para las mujeres, por lo tanto hay una mayor participación y eso también está haciendo que la cultura en la minería también empiece a cambiar, porque somos distintas, tenemos estas formas de trabajo distintas, donde ponemos el acento en la toma de decisiones o donde ponemos el acento en lo que hablamos. Eh, eh, y por lo tanto yo creo que esos cambios hay que dejarlos que empiecen a ocurrir y a permear. O sea, y eso va a ir ocurriendo, yo creo que se está acelerando con todos estos cambios que las mismas empresas mineras están haciendo. Pero en la base cultural todavía yo siento que nos falta un poco. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Por lo tanto, piénsenlo como estos espacios donde se va a poder desarrollar conocimiento, donde se puede desarrollar profesionalmente, donde además está esto desde el punto de vista de estabilidad, porque obviamente son o proyectos largos o obviamente operaciones que perduran en el tiempo por harto tiempo en las empresas y por lo tanto son buenas opciones de trabajo y de desarrollo. Y creo que las exigencias desde el punto de vista de cómo ve la gente joven, desde el punto de vista medioambiental y su propósito de vida, que la pongamos acá. O sea, que esté acá y que por lo tanto eso también sea lo que la minería está buscando ahora. Y entonces esta legitimidad la empezamos a construir o a tejer juntos con esas generaciones que traen un estilo distinto en términos de propósito y de por qué hacemos lo que hacemos y por qué la minería entonces tiene que hacer. Muchas gracias. Súper bonito el mensaje también, porque las generaciones nuevas quizás no están tan embebidas, no ha costado llegar a ellos en el sentido de que están lejos. Obviamente las operaciones, no es Mm, fácil que lleguen ellos un poco a mirarlo, como podría ser quizás alguien que se dedica a medicina, que va a ver el lugar donde va a trabajar, pero sin duda es un tremendo desafío y ahí la contribución que hacen las universidades también va a ser no menor en todo lo que se nos viene. Bueno, solamente darte las gracias, Nancy. Hay algunas preguntas que quedaron sin contestar, pero va en la línea también de cómo impulsar a los innovadores, a las empresas pequeñas, que se mm, globalicen, que tomen las riendas, que salgan a innovar, que salgan a innovar en el litio donde está hoy día el mm. momento de la oportunidad. Así que darte las gracias por toda la transferencia de conocimiento, por la claridad de las respuestas también y por compartir estos espacios, básicamente, que son abiertos, que a veces uno lo ve de lejos y conoce un poquito más cada día de cada tema. Así que le agradezco mucho el espacio y haber compartido con nosotros. Y a todos los que asistieron también le agradezco las preguntas y las respuestas. Así que nada, desearles buena tarde a todos. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a ti, Joana, y a María Isabel, que está ahí también. Muchas gracias. Y a todos los que participaron. Que tengan súper buena semana a todos y nos vemos en otra sesión. Muchas gracias a todos. Cuídense.